Muy buenos días a todas, buenos días a las licenciadas también. El día de hoy, como les habíamos comentado, tenemos una plática de lo que es el testamento. Hoy nos acompañan dos invitadas especiales que quiero que le den la más cordial bienvenida. Es la licenciada Isabel Estrada y la licenciada Magdalena Asensio, de la notaría número 28 de Zapopan. ¿Sí? Bienvenidas. El día de hoy nos van a estar hablando un poco del testamento y demás. Yo sé que tenemos algunas dudas, las dudas las dejamos al final, ¿les parece bien? Para contestarlas. Vayan anotando si alguna necesita anotarlas y los que nos acompañan en Zoom también, por favor escríbanos para al final de la plática poder compartir las dudas que puedan tener. ¿De acuerdo? Aquí está la cámara, comúnmente nos acercamos un poquitito más para acá para que lo puedan ver. ¿De acuerdo? Bueno, les damos la más cordial bienvenida y adelante. Muchas gracias. Buenos días a todas. Como ya nos presentaron, nosotros trabajamos en la Notaría 28 de Zapopan. Nosotros somos asistentes del notario Mario Enrique Camarena Obeso. Nosotras estamos aquí con ustedes porque estamos especializadas en el tema de testamentos y como cada año el Colegio de Notarios pone a disposición de toda la ciudadanía el mes del testamento. Hay un pequeño descuento. ¿Esto para qué? Para lograr que la ciudadanía se acerque a los notarios, hagan su testamento y conozcan la importancia de lo que es hacer un testamento. ¿Sí? Nosotros traemos una pequeña presentación. Vamos a irles explicando qué es el testamento, de qué se compone el testamento y cualquier duda, con todo gusto, al final se las vamos a resolver. Si tienen alguna duda ya muy en particular, también con gusto, al final lo vemos. Y pues con esto comenzamos. Sí. ¿Cuál es Isabel? Yo soy Isabel. Ok. ¿Me ayudas con la primera? Ok. ¿Qué es el testamento? El testamento es el acto jurídico unilateral, personalísimo, libre y solemne, por medio del cual una persona física capaz para ello estipula quién o quiénes serán las personas, ya sea un familiar o un tercero, que podrán disponer de todos sus bienes al momento de su muerte. Es decir, es el documento donde una persona va a estipular su última voluntad. El testamento es revocable en cualquier momento. Entonces, quiere decir que si el día de hoy yo acudo a una notaría a hacer un testamento y por la noche me arrepentí de todo lo que dejé, al día siguiente llego con el notario y vengo a revocar. Ya no quiero dejar a mi hermano porque me hizo cara fea. Sí. Y el último testamento es el que tendrá validez. Actualmente, si alguien llega con nosotros a revocar un testamento, el anterior lo retenemos. ¿Para qué? Para que ya no anden en circulación más. Y esto evitar problemas en un futuro, porque si hay más de alguna, si yo tengo el testamento de alguna persona, varios testamentos de una persona, pues yo voy y presento el que más me convenga, donde yo era heredera, porque si en el otro me sacaron, pues ese no lo voy a presentar. Okay. Al final, el último, como lo dice, es el que tiene validez. ¿Sí? Los datos que debe contener el testamento. Estos datos, la notaría a donde ustedes se acerquen, siempre se los van a solicitar. Nosotros tenemos un formulario que les pedimos siempre llenen con sus datos. Ahorita se los vamos a mostrar. Porque estos datos van dentro del testamento, ¿sí? Son datos básicos como su nombre completo, estado civil, ocupación, lugar y fecha de nacimiento, domicilio y cuerpo. Sus datos familiares, como son nombre de padres, cónyuges, en caso de haberlo, y de los hijos también en caso de haberlos. Es muy importante que todos esos datos sean completos. ¿Por qué? Porque en dado caso de que hubiera un homónimo, una persona que se llamara igual que nosotros, los datos completos tanto de padres, cónyuges, hijos y lugar y fecha de nacimiento son los que van a establecer si es de la persona de la que estamos hablando. ¿Sí? La designación de herederos únicos y universales.
El heredero es la persona que sustituye al testador al momento de la muerte de sus derechos, bienes y obligaciones. Esto es, herederos universales, siempre dejamos a quien nos va a heredar absolutamente todos los bienes, derechos, obligaciones que tengamos al momento de nuestra muerte. También es importante mencionar sustitutos. Los sustitutos es en caso de que el heredero universal haya fallecido, no se encuentre en su cabal juicio, entonces es el que va a sustituir al heredero universal. Siempre se necesita más o sea, mencionar el sustituto en caso de que el primero no se encuentre. Esto no es una obligación, sin embargo, siempre lo solicitamos. ¿Para qué? Para que el testamento pues realmente haya valido la pena hacerlo. Si nosotros designamos un heredero y ese heredero muriera a la par que nosotros, pues el testamento al final no sirvió para nada. Nosotros siempre les solicitamos, les sugerimos que pongan un sustituto para ese caso. No es obligación, como les digo, pero sí prevemos esa eventualidad. Designación de legados. El legado es una forma de sucesión mediante la cual el testador deja un bien o derecho en específico a una o varias personas. Por ejemplo, si tenemos más de una propiedad, tenemos 5 hijos y 5 propiedades, normalmente les recomendamos dejar un bien, por ejemplo, la casa de Guadalajara se la dejo a mi hijo Pedro, a la casa de Zapopan a mi hijo Marco, porque no es muy factible dejarle una misma propiedad a todos, porque si en caso de que alguno diga, es que yo la quiero vender, los otros se oponen, o mejor venderla, siempre les sugerimos también, si nada más hay un inmueble, vender el mismo y se reparten partes iguales. El legado, entonces, es cuando vas a designar un bien en específico a alguien en específico. Que puede ser muy independiente de los herederos. Poniendo un ejemplo, yo puedo dejar como herederos a mis 4 hijos, pero quiero que uno en específico reciba una casa. Eso es un legado. Entonces yo dejo de todos mis bienes a mis 4 hijos, excepto de esa casa. Esa casa va a ser específica para Juan y ese es un legado. Puede no haber legados en el testamento, puede únicamente designarse herederos. Esos siempre se tienen que designar. Únicos y universales herederos siempre deben haber. Legatarios no hay sustitución. Designación de albacea. El albacea es el representante legal de la sucesión. El mismo se encargará del trámite y será el ejecutor de la voluntad del testador. El albacea debe ser una persona mayor de edad. Se recomienda que viva en el país o en el municipio donde el testador haya fallecido, porque es quien ejecutará la voluntad del testador. También, porque hay quien me puede decir, es que mi hijo vive en Estados Unidos y es el que quiero dejar como albacea. De repente se puede complicar, él es el que tiene que venir, bueno, a donde haya fallecido el testador. Puede ser el mismo, puede ser heredero y albacea la misma persona sin ningún problema. Pero se tiene que designar a alguien a forzos. Sí, inclusive también necesitamos un albacea sustituto para el caso de que el primero no pueda, no quiera, se encuentre imposibilitado, entonces tomamos al albacea sustituto. El albacea, en resumen, es el encargado de que cuando la persona fallezca, lleve a cabo la voluntad de esa persona conforme a su testamento. O bien, bueno, nosotros hoy estamos hablando del testamento, también está la figura jurídica de cuando no hay un testamento. Cuando una persona fallece y otorgó un testamento, se va a aperturar la sucesión testamentaria. Cuando la persona no dejó testamento, es una sucesión intestamentaria. ¿Sí? Vamos a hacer un paréntesis en ese tema, y es la importancia de dejar un testamento. La importancia es evitar problemas en un futuro. ¿Sí? Designar específicamente quiénes son mis herederos y quiénes son los beneficiarios de todo lo que yo hice en vida.
¿Por qué? Porque en una sucesión testamentaria, cualquier persona que se crea con derechos puede empezar una sucesión testamentaria. Entonces, si yo diario salía al café con mi comadre y le platicaba mi vida, obra y milagros, pues tal vez ella tenía derechos sobre mis bienes, derechos, pertenencias. Y ella puede decir, se murió Isabel, yo empiezo la sucesión. ¿Sí? La ley marca quiénes son los beneficiarios en caso de que no haya un testamento. Y al final esas personas son las que van a recibir herencia. Sin embargo, pues ella ya pudo haber empezado la sucesión y haber hecho pasar a mis beneficiarios pues algo para mí. Entonces, esa es la importancia de dejar siempre un testamento con específicamente para servir. Pero no procede. De inicio, siempre la persona que lo comience va a proceder la sucesión. ¿Sí? Ya en el transcurso del trámite sucesorio y testamentario, ella tendrá que acreditar por qué tiene derechos sobre los bienes. Y no, pues yo tenía una deuda. Ah, bueno, pues si tiene una deuda, tanto deudores como acreedores tienen derechos sobre nuestros bienes. Comprobables. ¿Sí? Comprobables. Sí. Si al final ella no acreditó que tenía algún derecho sobre mí, van a hacer llamar a quienes tienen derecho sobre mí. Si yo tengo hijos, si no tengo hijos, a mis padres. Si no tengo padres, pues al familiar más directo que yo tenga, que haya tenido yo en mi vida. Ok, designación de tutor testamentario. Esta figura es exclusivamente para cuando hay herederos o legatarios menores de edad. Si alguno de ustedes quisiera dejar, por ejemplo, como herederos principales a sus hijos, y como herederos sustitutos a sus nietos, y alguno de ellos fuera menor de edad, hay que designarle un tutor. ¿Por qué? Porque si ellos llegan a ser herederos siendo menores de edad, no se pueden representar ellos solos. Ese tutor es exclusivamente para representar sus derechos en la sucesión. ¿Sí? No es para representarlos porque sean menores de edad o porque sus papás no los puedan representar. Es una persona que se va a encargar de que los derechos de ese menor en el testamento sean respetados. ¿Sí? Entonces, siempre cuando haya algún menor de edad, hay que designar un tutor testamentario. Nosotros trajimos varios formatos para su conocimiento. Generalmente en todas las notarías se los van a presentar, más o menos así. Son los datos principales que les solicitábamos en un inicio, ¿sí? Nombre completo, estado civil, ocupación, nacionalidad. Algunos datos, pues, para podernos comunicar con ustedes, como son teléfono y correo electrónico. Fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, CURP. El CURP es muy importante porque es parte de lo que nos va a ayudar a diferenciar el homónimo en caso de fallecimiento, que haya una persona con nuestros mismos nombres y apellidos, ¿sí? La clave del RFC, si la tuviera. Su domicilio actual. Los datos de su identificación. Siempre les vamos a pedir una identificación, principalmente su IFE. Y si no la tuvieran, hay que presentarnos 2 identificaciones, como pueden ser pasaporte mexicano, licencia de conducir, cédula profesional o credencial de INAPAM. Algunos antecedentes, como si viven en concubinato, si han tenido matrimonios anteriores al actual, sus datos familiares, como su nombre de padre, madre, cónyuge, si viven o no, y nombres de sus hijos si los hubiera y si viven o no. Es el área de si hay testamento anterior al que están elaborando o si no lo hay. Y si lo hubiera, aquí anotar los datos básicos del mismo. Después empezamos con la designación de únicos y universales herederos. Es el espacio para llenarlo. Y también hay que
Cabe recalcar que a los herederos se les puede dejar en partes iguales o en partes desiguales, en los porcentajes que ustedes digan. ¿Sí? Pueden tener 2 hijos y decir yo a mi hijo Juan le quiero dejar el 80 y a mi hijo Pedro el 20, o no, en partes iguales. Eso es totalmente posible, pues dependiendo de las condiciones que ustedes crean necesarias. Aquí tenemos la pregunta, pues muy importante. En el caso de que algunos de los ya designados herederos universales fallecieran, ¿qué desearían que pasara con esa parte de ese heredero? Si fueran varios, que acrecentara a los otros herederos. Si son 5, que esa parte pasara a los otros 4. O bien, que sea para la descendencia de ese heredero, nietos, o o designarle un heredero sustituto, ¿sí? Puede ser totalmente diferente a los, si designaron a sus 5 hijos y falleció uno, en caso de que él fallezca, yo nombro a mi sobrino Juan. Puede ser un tercero totalmente diferente. O a mi amiga. A mi amiga también. Sí, claro. Adriana, No olviden. No olviden. Me acredito. Nombres completos. Ok, tenemos también la parte de los legados en caso de que los hubiera. ¿Sí? Entonces yo dejo como herederos a mis hijos Hugo, Paco y Luis. Pero yo quiero que Hugo reciba mi automóvil, el automóvil que yo tenga en el momento de mi fallecimiento. Ese es un legado. Y también hay que designarle un sustituto. ¿Sí? No es obligatorio porque se ha llegado personas que nos dicen, oye, pero es que yo no tengo nadie, no tengo ningún familiar, no es obligatorio, pero siempre lo soy. ¿Sí? Y también quiero que a Paco le dejen mi terreno de Tapal. Paco. ¿Sí? Si al final ustedes deciden especificar todos sus bienes para alguien, a Hugo mi automóvil, a Paco mi casa de Tapalpa y a Luis mi casa de Guadalajara, y no existiera nada más, aún así hay que dejarlos como herederos. Porque ¿qué pasa si un día antes de que ustedes fallezcan se sacan la lotería? ¿Qué va a pasar con eso que ustedes no designaron aquí específicamente para qué? Se va el gobierno. No. No queremos. No. Pero sí, no quería. Se iba. No, siempre se va a repartir entre quienes son beneficiarios conforme a la ley. ¿Sí? En este caso, si hay hijos, a los hijos. Entonces, esa es la figura del único y universal heredero. Es el que recibiría todo lo que hubiera de más, en caso de que ustedes hubieran designado puros legados. Si hubiera algo más, si hubiera, no sé, si fueran beneficiarios. Las joyas sí las podemos nosotros mencionar. Sí. Ya cuando entran, por ejemplo, que el tema de la vajilla o la monita de porcelana, esas, sí, eso ya no. Eso es que se tendría que hacer. Sí. Miren, sí lo podemos hacer, pero les somos muy honestas, el costo de su testamento se va a incrementar bastante, ¿sí? El costo normal de un testamento aproximadamente es de 6,000 pesos, ¿sí? Y por el mes del testamento, el Colegio de Notarios ofrece una tarifa de 2,300, ¿sí? Esto incluye hasta 2 legados. Pero si ustedes ya resulta que tienen 10 casas y las 10 las quieren describir, a partir del tercer legado se cobran 500 pesos extra. ¿Sí? En tiempos donde no es mes del testamento, también se cobran 500 pesos extra por ese legado. Entonces, si ustedes me ponen la monita de porcelana, la vajilla, la tacita, la cuchara, pues yo me voy de 500 a 500. ¿Se puede? Sí se puede. Sí se puede. ¿Sí? Es importante también hacerles saber que todo lo que esté dentro de la propiedad, si no especifican para quién es, pues es en partes iguales para los herederos.
Si la propiedad es para alguien en específico, todo lo que está dentro se conoce como menaje de casa. Entonces, se puede especificar que la casa de Guadalajara, que es para Juan, y el menaje que lleva. ¿Sí? También mencionamos sobre el saber. Es muy importante también mencionar si saben y pueden escribir y si saben y pueden leer. En caso de que alguna persona no sepa leer, no sepa escribir, necesitamos dos testigos. Los testigos no deben de ser familiares directos. Estos testigos, nosotros les leemos el testamento se los leen los testigos también. Así es, no, pues muchas anécdotas con... Perdón. Y tiene que contar con identificación vigente. Los testigos tienen que saber leer, tienen que saber escribir para, pues, apoyarlos a ustedes como testigos instrumentales y lectores. Ahora, hay otra figura que se asemeja al testamento, que es cuando adquieren alguna propiedad. No sé si alguna de ustedes ha adquirido alguna propiedad y el notario les ha solicitado beneficiario para el caso de fallecimiento. Ese es un beneficio que nos da la ley, que cuando uno compra una propiedad, en esa propiedad ya se puede especificar quién es el beneficiario. Esta figura jurídica realmente se hace pensado en personas que solo tengan o vayan a tener una propiedad, ¿sí? Con esto se hace al momento de su fallecimiento solo un trámite administrativo, se evita una sucesión testamentaria y pasa ya a nombre del designado beneficiario. No se sugiere esta figura cuando vayan a tener más de algún inmueble. ¿Por qué? Porque la última cláusula, si ustedes compran 10 inmuebles y a todos les ponen cláusula de beneficiario, el último inmueble que hayan adquirido es la última cláusula que se va a respetar. Entonces, más de algún inmueble, sugerimos siempre se haga en testamento. Aparte de que la vida cambia constantemente, en ocasiones dejo como beneficiario a mi esposo. En 10 años ya se divorciaron, ya hay hijos, o de repente dejo como beneficiario al hijo que tengo en este momento, a Pedro. Tengo 30 años, tengo un hijo, pero en 3 años ya tuve otro hijo, entonces para no desamparar siempre recomendamos mejor el testamento, para que no tengamos que estar cambiando, porque la vida cambia cada 10 años, ya tenemos una vida distinta. Cada día podemos tener una vida distinta, entonces sí, el testamento, como les decíamos al inicio, es revocable en cualquier momento. Entonces, nuestro jefe siempre nos dice que en la vida de una persona aproximadamente se hacen 4 testamentos, porque es más o menos los giros que da la vida en cada persona. Entonces, no tengan miedo de hacer un testamento. Es muy común, bueno, a mí me pasa mucho de que la persona llega conmigo, hace un testamento y me dice, ya me puedo morir en paz. Digo, pero ¿por qué se quiere morir? No tengan miedo, el testamento solo es para dejar la menos cantidad de problemas en un futuro y pues nosotros estamos para apoyarles en cualquier tema al respecto. Oye, Isabel, y decías que el primero, por ejemplo, ahorita costaría los 1,300 y al mes ya me peleé con mi hermana y voy y lo cambio. Ese ya cuesta como 6,000 pesos. Ajá. Sí, ahorita estamos recibiendo las solicitudes hasta el 30 de septiembre. Generalmente el Colegio de Notarios extiende el mes de octubre, más no es obligatorio. Entonces nosotros la verdad es que ahorita tenemos una gran demanda de testamentos. Ahorita tenemos ya lleno, me parece que hasta la tercera semana de septiembre, ya con citas. Entonces, pues, mientras más pronto nos hagan llegar la solicitud,
más pronto les atendemos. Posiblemente si me la dan el 30 de septiembre, claramente las vamos a atender, pero posiblemente vayamos firmando su testamento a finales de octubre. Pero ya entra en ese. Pero entran, sí, así es. Sí, Todo para entrar a octubre. sí, así es. No alargamos septiembre, octubre, Exactamente. no se alarga. No, generalmente en nuestra notaría ya no lo alargamos el periodo porque en años anteriores seguimos, por ejemplo, recibiendo el 30 de octubre y era enero y seguíamos firmando testamentos. Sí, entonces ahorita, pues todo pinta que el 30 de septiembre seguimos recibiendo y conforme la demanda que haya, veremos si recibimos un poco más de solicitud. Si yo tengo un testamento y en ese tiempo yo tenía una propiedad y a la fecha ya la vendí, ¿qué pasa? Se excluyen, ¿sí? Yo puedo tener 10 propiedades, vendí 5 y al momento de mi fallecimiento, pues tienen que comprobar, ajá, que yo seguía siendo propietario. Incluso yo puedo decir que yo le dejo la Minerva a mi mamá y al final pues tienen que comprobar que la Minerva era mía. Entonces, ¿no? sigue ese testamento vigente. Sí, sigue vigente sin problema. ¿Qué pasa cuando la propiedad es ejidal? En temas ejidales nosotros no entramos. Hay testamentos que se hacen en el Registro Agrario Nacional y eso hay que verlo directamente con ellos. Sí, esa como no es propiedad privada, no pasa con nosotros. ¿En dónde está su notaría? Y la pregunta es, si la casa está en un municipio donde no esté su notaría, ¿se puede hacer? Sí, claro. Los notarios tenemos, usted puede incluso hacer su testamento en Tijuana y tener sus propiedades en Guadalajara, en Colima. No hay, los fedatarios pueden, no tienen limitación en cuanto al tema de testamentos. ¿Sí? Entonces usted puede hacer su testamento en cualquier parte de la República y tener sus propiedades en cualquier parte de la República. Nosotros específicamente estamos en Avenida Justo Sierra 2487, más o menos a la altura entre López Mateos y Américas. ¿Tienes alguna tarjetita que nos pueda Sí, sí, claro. Yo se las paso al grupo, chicas. Okay. Una pregunta, ahí donde dijiste, Isabel, de que el Aban, ¿cómo es? ¿Albacea? El albacea, nomás es para, esa persona es para dar continuidad al testamento. Así es. Sí, y esa persona no tiene más derechos. No. De que pueda decir, ¿sabes qué? Si quiere, pues yo no, está como herencia, pues, o sea, está dentro. Pero si ella dice, ¿sabes qué? Yo no les quiero dar nada, no funciona. ¿O si funciona? Ella es la albacea, ¿sí? Y está dentro como dices, está dentro de los... Como heredero. Como heredero. Pero si ella dice, ¿sabes qué? Si yo quiero, les doy, y si no, no. No. No, él no tiene ella o él ese poder de decisión. Ellos tienen que apegarse estrictamente a lo que diga el testamento. Ellos no pueden decir, aquí dejaron a mi hermana María y ella me cae mal, ella no te voy a dar. No. Pero ¿cómo pueden ustedes hacer cumplir eso? Muy bien. Cuando una persona fallece, hay que llevar el trámite sucesorio, ya sea testamentario porque hizo un testamento o intestamentario porque no lo dejó. Este trámite sucesorio se puede llevar por 2 vías. Vía notarial con nosotros o vía judicial, que es en los juzgados. La diferencia, pues realmente estriba en el tiempo. En los juzgados realmente por su carga laboral, el tiempo para una sucesión testamentaria pudiera ser de 1 año, año y medio, 2 años posiblemente, y con nosotros pudiera ser de 3 meses. ¿Sí? Con nosotros exclusivamente si todos los herederos, en caso de testamento los herederos, o en caso de que no haya testamento los interesados, estén de acuerdo. Si hay alguien que no está de acuerdo en el testamento o en que no hay testamento, pero viene mi hermana y yo no quiero que ella herede, entonces directamente el trámite se lleva en juzgados. ¿Sí? Nosotros no podemos conocer de esos temas. Otra pregunta. Ya no estamos, ¿verdad? Ya va ¿cómo se dice? El albacea. El albacea, sí.
¿cuánto le puede salir? ¿Cuánto va a salir eso, el trámite para repartir los bienes? Ok. Hay un arancel notarial con el cual los notarios tienen que cobrar sus honorarios, ¿sí? El arancel nos va a ayudar a definir, primeramente hay que proporcionar al notario todos los bienes que hubiera. La masa hereditaria, lo que tenía el finado son 10 inmuebles. Aquí están sus prediales. ¿Sí? El notario va a revisarlos, va a hacer la suma de lo que venga en los prediales. Y también es muy importante saber, cuando el heredero llegue, qué quiere hacer con esos bienes. ¿Se quiere quedar con ellos? ¿Los quiere vender? Porque tal vez si es un heredero y son 10 casas y no le es factible heredar 10 casas, puede decir, yo me quedo con una y vendo las 9. Eso va a depender mucho de los honorarios, ¿sí? No se cobra el mismo porcentaje si llega a adjudicarse, es decir, a poner a su nombre, que si solamente los deja en el estado procesal para que puedan venderse esos inmuebles. Pues sí, es que te entiendo. Tengo 5 propiedades, ¿sí? Y ya dejé la albacea, ya no estoy aquí, ¿verdad? Entonces, esa persona, la albacea, si quiere, va a ir con ustedes y dice, hay 5 propiedades. ¿Puede vender ella para que pueda hacer menos el costo con ustedes o es el mismo con los honorarios que tú dices? ¿Sí? Puede ir vendiendo para llegar al final, ¿sabes qué? Pues nomás esto es lo que nos corresponde y ya sea más económico, vamos a llamarle así, ¿no? Desde un principio necesitaría saber qué se quiere hacer con las propiedades y para poder nosotros darles una cotización y saber si también está en el presupuesto de las personas cubrir. La etapa procesal, así se llama, de un juicio sucesorio testamentario o intestamentario. Primeramente, en notaría, llega con nosotros el heredero o el albacea y dice, oye, falleció tal persona, aquí está su testamento, ¿sí? Yo soy el albacea o soy uno de los herederos. Perfecto. Entonces, nosotros como notaría mandamos unas búsquedas a 3 dependencias. Registro Público de la Propiedad, Procuraduría Social y Archivo de Instrumentos Públicos. El Archivo de Instrumentos Públicos, a su vez, manda un aviso al Registro Nacional de Testamentos. Ellos tienen bases de datos de todos los testamentos que se hacen, ¿sí? Entonces, nosotros le decimos a esas dependencias, oye, vino Isabel y me dijo que falleció Juan y me trajo este testamento. Dependencia, por favor, tú dime si este testamento es el último o hay uno posterior a este. Si las dependencias me dicen, este testamento que te trajo Isabel es el último de Juan, empezamos nosotros ya la sucesión. Ya corroboramos que este testamento era el último y empezamos, ok, Juan dejó a Isabel y a Magdalena como herederas. Entonces el notario va a decir, ¿vienen Isabel y Magdalena? Sí, aquí estamos perfectamente de acuerdo en que se lleve la sucesión. Y conforme al testamento, pues nos van a nombrar herederas. Resultó que yo también soy albacea, pues yo también me nombraron como albacea. Posteriormente a habernos nombrado como herederas y a mí como albacea, el notario va a dar un aviso nosotros ahorita estamos trabajando con el periódico El Informador y con el periódico oficial del Estado de Jalisco. Ahí vamos a hacer una publicación de un aviso notarial donde vamos a dar a conocer que se empezó en la notaría de Mario Camarena la sucesión de Juan. ¿Sí? Publicándose esos 2 avisos, vamos a hacer algo que se llama inventario y avalúo, que es decir qué bienes, muebles, inmuebles, derechos, joyas existen del de cuyos. A Juan, yo le voy a decir al notario, mira, Juan dejó la casa de Guadalajara y la de Zapopan. Aquí están los papeles. Muy bien, entonces el notario va a decir que Juan fue propietario al 100% o al 50% o al porcentaje de que haya sido propietario Juan de la casa de Guadalajara y de Zapopan.
Y ahí nosotras ya tuvimos que haberle manifestado al notario qué queremos hacer con esos inmuebles. Oye, pues que los queremos vender. Con el inventario es suficiente para que nosotras podamos ya vender ese inmueble. Nos lo queremos quedar. Si no se especificó de esas propiedades que una iba a ser para ella y otra para mí, entonces se nos va a poner a nuestro nombre, se va a adjudicar a nosotros en partes iguales. ¿Sí? Y adjudicando las propiedades o la masa hereditaria, termina la sucesión. Y eso es largo, perdón, eso es largo. El trámite, pues 3, 4 meses en notaría. En notaría, pero para hacer todo eso, las ventas y todo eso, Pues sería cuestión de que si nosotras queremos vender los inmuebles y ya tenemos algún cliente, inventariando lo que hay, ya podemos enseguida vender. Si no lo tenemos, podemos hacer el inventario y estar listos para cuando haya un cliente para vender del inmueble. A mí me gustaría que pudieras decirnos cómo es el testamento holográfico. El testamento hológrafo es el que presenta una persona, es el que hace una persona de puño y letra y se presenta en un sobre cerrado y lacrado en el registro público de la propiedad. Ese testamento es válido, o sea, si no llega a fallecer, los beneficiarios o que Es perfectamente tienen que válido. llevar el sobre cerrado, lacrado, para la notaría que ellos designen, Es correcto. y ahí ya se hace el trámite de acuerdo a lo que está escrito por Elena. Así es. Si es válido y se puede dejar. Así es. El testamento hológrafo, como les comentaba, ese se hace de puño y letra en sobre cerrado y lacrado y se deposita en el registro público de la propiedad. Es totalmente válido. Con nosotros en notaría exclusivamente hacemos lo que es el testamento público abierto y tienen la misma validez. Entonces se puede presentar ese testamento en notaría y Es hacer el trámite. Es correcto, así es. Dígame. Si en el testamento yo pongo una propiedad, pero la vendo y compro otra, necesito hacer otro testamento. Si usted dejó únicos y universales herederos y esa propiedad quiere que pase a ellos, no es necesario. Y las cuentas bancarias también. Las cuentas bancarias generalmente tienen beneficiarios. Hay algunas que nos ha tocado que no tienen beneficiarios y en ese caso sí entran con nosotros. Pero si ya tienen beneficiario designado en cuentas bancarias, se toma en cuenta lo que haya en el banco. ¿Alguna otra? ¿De eso no hay? No, no me han comentado. Isabel, lo que tú dijiste de que cuando están, están todos integrados allí y que están, vamos a decir, los herederos, forzosamente se tiene que vender la propiedad, ¿o no? Si están todos de acuerdo, sí. Sí. Tienen que estar todos de acuerdo para venderse o adjudicarse, porque tal vez mis 4 hermanos y yo somos herederos, pero yo no quiero adjudicarme esa propiedad. Entonces, en ese caso es cuando les hago hincapié en que todos... Vender. Sí, así es. O sea, cuando ustedes crean que si van a dejar herederos y va a haber problemas en la repartición de bienes, sugerimos mucho también que se ordene hacer la venta de los inmuebles. O sea, ustedes pueden decir, tengo 5 casas, pero yo deseo que las 5 casas se vendan y el producto de esas ventas se reparta en partes iguales a mis herederos. Nos quitamos de problemas de que si a Juan una, a María otra, o a todos en partes iguales, y yo no quiero, tú sí quieres. Si Es perfectamente válido dejar. una sola propiedad y son 3 y uno no quiere vender, yo, por decir, si está 30, 30, 40, uno no quiere vender. Cuando alguien no quiere vender, el tema, esos temas ya se ventilan en juzgados y son otros trámites judiciales. Así es. Tienen que esperar. Sí, así es.
Entonces, es perfectamente válido que dejen la disposición de que se venda todo lo que exista, porque también, por ejemplo, si hay un solo inmueble y son 10 herederos, y de esos 10 herederos resultó que 5 fallecieron y dejaron como sustitutos a la descendencia, y cada uno tuvo 5 hijos, y entonces resultó que fue una propiedad como para 30 personas, que no es nada. Entonces, sí, de un lado. Se puede poner ahí que se venda. Que se venda. Entonces, Debemos de ponerle ahí para decir que se venda. así es, hay que poner. Y si no está en mi testamento eso, tengo que cambiarlo. Pues sí, si es la voluntad de usted que se venda, sí hay que cambiarlo para especificar que el inmueble se venda y se reparta el producto en los herederos. ¿Más preguntas, chicas? Pues yo tengo una pregunta, pero no relacionada con testamento. Es con usufructo de la casa. Con usufructo, ok, dígame. Mira, si yo, por ejemplo, en un momento dado, que espero que sea muy lejano, me voy a un asilo y mi hija quiere tomar posesión de la casa, que hasta que yo me muera ella puede tomar. Pero si yo no puedo, si yo ya no estoy en mi casa y la quiero rentar, para ese dinero beneficiarme yo para pagar el asilo, otras cosas, puedo hacerlo. Ahí tengo por qué. Mi esposo, claro, ya murió y la albacea ya murió. Ok. Esa propiedad, ¿a nombre de quién está ahorita? Quedó para mi hija después de que yo morí. Ok. Pero actualmente, jurídicamente, ¿está a nombre de usted? No, de mi esposo. Está bien. Está estipulado ahí que cuando yo muero, mi hija toma posesión de la casa. Ok. Y no han llevado a cabo el trámite sucesorio. Ok. ¿Y la casa era exclusivamente de su esposo? ¿Sí? Ok, entonces, pues, sí, realmente ahorita ella es la beneficiaria. Pero eso que me comenta usted, ¿es mediante un testamento donde Sí. dejaron? Sí. Ok. Yo tengo el usufructo de la casa, pues, en el testamento. En el testamento tiene usted el usufructo. Que realmente si usted no ha ejecutado ese testamento, pues la propiedad ahorita está irregular. Ahorita lo conveniente sería que pudieran regularizarla para poner ese usufructo a su nombre y el dominio a nombre de su hija. Todo lo que sea rentas, todos los beneficios de esa propiedad, pues ahorita serían para usted. Y hasta que usted falte, pues ya la propiedad sería 100% para su hija. ¿Sí? Dígame. ¿Cuál es la diferencia entre el testamento y la donación? ¿Qué es lo que manejaba el? Ok, la donación siempre es en vida. Entonces, hay quien decide no dejar problemas en un futuro o quien por tranquilidad quiere dejar todo en vida repartido y eso es una donación. Ya el testamento, pues es, yo me quedé con mis bienes y hasta que yo falte se va a hacer la repartición. Y si hay un testamento hológrafo, ¿puedo hacerlo como cambio a donación? Es muy, son dos figuras diferentes. Usted puede tener su testamento hológrafo con las propiedades de las cuales es dueña y al final decidir hacer una donación y ya quedarse sin inmuebles. ¿Alguna pregunta más, Silvia? Para que me están surgiendo dudas en SOP. Si hay un testamento y nada más hay un tipo de albacea, se puede modificar para que haya un albacea. Sí, sustituto sin problema. Ahí mismo, o sea, ir con el notario y sí, especificar que. Sí, el hacer cambios en algún testamento siempre es hacer un nuevo testamento y puede ser en cualquier notaría. También eso es importante decirles. Pueden hoy ir a nuestra notaría a hacer un testamento y mañana ir con el notario de enfrente a hacer el testamento. Ese no hay tema, no están impedidos, pero sí cualquier modificación. Es muy importante que ustedes cuando acudan a la notaría a hacer su testamento lean detenidamente, porque nosotros se los leemos y posteriormente se los pasamos a leer. Y es muy importante que lo lean porque para que ustedes detecten si hay algún error ortográfico. A nosotros pueden decir que se llama María y yo puse María, pero realmente es M-A o María con H al último. Es muy importante porque luego las personas, sí nos ha pasado que nosotros se los leemos, luego se los pasamos a leer y ellos, sí, está bien.
y después vienen y, oye, es que pusiste María con H y no era con H. Entonces, ese cambio, ese error, pues necesitamos hacer una modificación de un testamento. Es un testamento nuevo y es así es. Sí, adelante. Me preguntan dónde se deposita el testamento hológrafo y cómo se enteran los herederos de que existe como este testamento. El testamento hológrafo se deposita en el registro público de la propiedad. Aquí en Guadalajara, las oficinas están en Avenida Alcalde, frente al CODE. Y si un heredero no estuviera enterado de que hay un testamento, sea hológrafo o sea un testamento público abierto, él va a tener que acudir ya sea con el notario o vía judicial y comenzar la sucesión intestamentaria. Cuando se inicien las búsquedas a las dependencias que les comentaba, es donde tal vez, si fue un testamento hológrafo, registro público de la propiedad va a decirle, oye, esa persona sí tenía un testamento, está aquí conmigo, y el registro público les presentará no estoy segura si es el original o les emite una copia certificada de ese original para pues que sea de conocimiento de los herederos. Si fuera un testamento público abierto, el Archivo de Instrumentos Públicos y la Procuraduría emitirían su dictamen diciendo, oye, esta persona que dices que falleció, hizo su testamento con el notario Juan de la notaría número 14 de El Salto. Entonces, ya los herederos tendrán que acudir con esa información a solicitar una copia, un segundo testimonio de ese testamento, para empezar entonces ya la sucesión testamentaria. Okay. Otra pregunta, bueno, dice que si la albacea puede vender antes de repartir lo que está en el testamento. Las ventas tienen que ser siempre autorizadas por los herederos y se firma por herederos y albacea, pero la albacea no tiene poder de decisión ni de venta sobre ninguno de los bienes muebles o inmuebles. Y la última que tengo por aquí es si es obligatorio dejar albacea cuando el legatario es solo uno y es mayor ya de edad. Sí, en este caso la figura del albacea siempre es obligatoria y puede ser el mismo legatario, pero si por algo al notario se le pasó solicitar esa información del nombre del albacea, el notario como tal no puede llevar el asunto, tiene que ventilarse en los juzgados y el juzgado nombrará un albacea. Puede ser el propio interesado o puede ser un tercero, pero esos terceros nombrados por los juzgados cobran honorarios. Son todas las preguntas que están. ¿Alguna duda? El testamento, en caso de que quiera yo saber si es el último, tengo que ir ahí también en frente del código. No, en ese caso uno no puede solicitar esa información. La verdad, esa información es secreta. Y si usted tiene un testamento a la mano, con ese tiene que acudir con nosotros o vía judicial. Es decir, yo tengo este testamento y nosotros nos encargaremos de cerciorarnos si este fue el último o hay alguno otro. Si me dicen, sí, así es. Si los oficios de búsqueda me dicen, oye, este no es el último, es entonces nosotros deberíamos saber. El último testamento es el que se otorgó, le pasamos los datos y usted tendría que encargarse de solicitar ese testamento con él. Claro. ¿Alguna pregunta más, chicas? Vamos a vender todo y mejor vamos a pasear. Sí. También me lo pueden mandar, acuérdense, ¿eh? Bien escrito mi nombre, por favor. Tenemos aquí algunos formularios, se los trajimos sin ningún compromiso para que ustedes los puedan ver, tengan en su conocimiento cuál es la información que se solicita en nuestra notaría y en cualquier otra para la elaboración de su testamento. Cualquier duda, pues igual también tenemos unas tarjetitas, con todo gusto, si es el tema de testamentos o cualquier tema de notaría, estamos para eso. Gracias. Muchas gracias. Pues agradecemos mucho el día de hoy tener su presencia y tenemos un pequeño reconocimiento por la plática del día de hoy, por su tiempo, por su valiosísimo tiempo, de parte del Centro de Día y de todas nosotras.
Por ahí tenemos también un detallito para ustedes, ahorita se los entregamos. Y la tarjetita, chicas, traen varias para ustedes. De todos modos, si me regalas una, las pongo en el grupo por si se extravía y demás. ¿Sí? Recuerden que aquí hay descuentos para centro de día. Y los que están en Zoom también, chicos, escríbanos, pásenos sus datos y les pasamos los datos de la notaría. Agradecemos, nos despedimos de Zoom. Agradecemos a los que están conectados. Si tuvieran alguna duda, nos pueden escribir. ¿Sí?